Amados hermanos, feliz día del Señor. Creo que es siempre sano advertir que al leer las Sagradas Escrituras, al leer la Biblia, nosotros, los creyentes, encontramos la necesidad de salvar ciertos abismos porque existe una gran distancia que se abre frente a nosotros con las páginas de la Escritura, una distancia histórico-cultural que nos lleva a través de siglos y milenios inclusive. La historia bíblica comienza prácticamente hace 4000 años y además de este abismo histórico, cultural, temporal, también existe otra dificultad que debemos vencer. Y es que el relato bíblico está encarnado en personajes, hombres que se agrandan, nombres que están inscritos y no perecen, se mantienen a través del tiempo y se agigantan frente a nosotros, y a veces nos cuesta pensar que algo que ellos vivieron, vivenciaron en su relación con Dios puede ser aplicable a nosotros en nuestra pequeñez. Si contemplamos nombres como el de Abraham, el de Moisés, Samuel, David, Salomón, Isaías, Ezequiel, Daniel, otros profetas, Elías, Juan el Bautista, Pablo, el apóstol de los gentiles, Pedro, bueno, son nombres para escribir en mayúsculas. Además de esto, se nos narran eventos, situaciones que ocurrieron en la historia, pero que son casi épicas, son dignas son epopeyas las que ahí se nos presentan, son hitos especiales. Y cuando comparamos esto con nuestra rutina, puede ser que surja una cierta dificultad a la hora de aplicar las lecciones que siguen vigentes a través del tiempo, desde la palabra de Dios para nuestras circunstancias. Yo quería, por lo tanto, recordar que a pesar de esa dificultad, de esos abismos, de esa distancia natural que encontramos al abrir las Sagradas Escrituras, es bueno tener presente que los hombres y los pueblos, hermanos, a pesar de los tiempos y los siglos y las latitudes, las culturas, son ontológicamente iguales. Los hombres siguen siendo hombres, con sus mismas expectativas, con sus mismos defectos, con sus mismas tensiones. Antropológicamente, pocos han cambiado. Con los pueblos acontece lo mismo, son la suma de los hombres. Y nuestro Dios no cambia, no ha cambiado tampoco. No cambian los hombres, no cambia nuestro Dios. Nuestro Dios es el mismo hoy, el mismo que fue ayer y será por los siglos de los siglos. Así que, sin complejo ninguno y sin temor ninguno, quiero que nos remontemos a tiempos del Imperio Neobabilónico, 600 años antes de Cristo, allá en el Medio Oriente. Se había levantado en el sur de Mesopotamia, y uno de sus grandes, quizá el más grande, reconocido por la historia, por la arqueología, fue Nabucodonosor, el gran rey
de Babilonia. En el libro de Daniel, uno de los exiliados hebreos, leemos exclamación de Nabucodonosor al contemplar la capital de su imperio, la Gran Babilonia, como él la llamaba. Y Daniel escribe lo siguiente, palabras de Nabucodonosor: miren la Gran Babilonia, que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Y sí, se le reconoce en la historia no solo como gran conquistador, sino como gran constructor, a extremo de que una de las llamadas 7 maravillas del mundo antiguo era Babilonia, la que él había levantado. Recordemos también, tengamos presente también que en este imperio babilónico, en esta floreciente cultura, 600 años antes de Cristo, había politeísmo. Y en ese politeísmo había cupo para que ingresaran nuevos dioses y para que la religión idolátrica y la política se combinaran. Eso aconteció con todas las culturas del mundo antiguo. Los grandes gobernantes se hicieron adorar y pasaron a formar parte de la galería de los dioses de su tiempo. Así que en el politeísmo de esta cultura neobabilónica en donde Nabucodonosor se destaca, no nos debe de extrañar el relato que hoy nos ocupa. Mandó a erigirse una estatua, un obelisco en realidad, por las características estatuarias, de unos 30 metros de altura, muy delgada, muy parecida a la que se levantaron en Egipto y en otras culturas de ese tiempo. Probablemente en la parte alta estaría su figura, era su estatua, y exigiría un circo reverencial público, una especie de deificación del Estado. Hoy en día las tenemos de otra forma, no estatuarias. Pues ante esa situación que exigía adoración de todos, historia que conocemos en el relato bíblico, surge el pasaje que voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios: escribe Daniel, hombre de gobierno, en el exilio, en el palacio de Nabucodonosor, cercano al rey. Capítulo 3, versículos del 16 al 18. No tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Versión Reina Valera contemporánea. Hermanos, este pasaje puede tener un énfasis correcto desde diversos ángulos, como lo tomemos. Usualmente se enfoca el acto del milagro, en donde el poder de Dios se manifiesta salvando a 3 de sus hijos que se negaron a adorar al rey, a adorar a la estatua, al gran obelisco, y fueron echados al horno de fuego, y ahí luego se hace presente un acompañante, evidentemente la presencia protectora celestial. En fin, este es un enfoque correcto y usual que se le puede dar a este pasaje, y de ahí tomar enseñanza para nosotros. Yo, sin embargo, no voy a hacer esto. Voy a escoger otro enfoque que también es correcto, y es el que nos sugiere el pasaje, la posibilidad, la otra alternativa presente de que tal vez
el Dios de Israel no librare a sus hijos, a estos 3 valientes hombres que desafiaban la idolatría. De ahí el título de nuestra predicación de hoy. Aunque el Señor no nos librare. Hermanos, siempre hay aplicación en las palabras de la Biblia. Nosotros, hoy, hijos de Dios, estamos sujetos a crisis. Tenemos nuestros hornos, tenemos nuestras alternativas idolátricas, nuestros ídolos modernos. Nos encontramos en realidad, hermanos, viviendo en un mundo caído, como era aquel también, un mundo sujeto a la decadencia y nosotros no escapamos a ella, no escapamos a la decadencia física de nuestros cuerpos, a la decadencia psíquica, a la decadencia social, relacional. Nosotros hoy en día también tenemos nuestras situaciones dilemáticas en donde nos toca decidir qué hacer con nuestra fe frente a adversidades, pequeñas o grandes, que tenemos que enfrentar. Y salvando las distancias, cosa que es sana, salvando las distancias, la idea central de la predicación de hoy es esta. Nosotros adoramos y adoraremos solo a Dios, nuestro Señor, por lo que Él es y no por los resultados inmediatos. Repito la idea central. Nosotros adoraremos, seguiremos siempre adorando y alabando a nuestro Dios, nuestro Señor, no por los resultados inmediatos que podamos obtener. Esta es la idea central y es que está en el pasaje. En la exposición voy a referirme a 4 puntos, breves todos. El primero, lo que nosotros consideramos. Segundo, lo que nosotros sabemos. Tercero, lo que nosotros no sabemos. Y cuarto, lo que nosotros no haremos. Vamos a trabajar el texto, trabajar el pasaje. Primer momento del texto que he leído. Dicen estos 3 hermanos nuestros, hijos de Dios, miembros del pueblo de Dios, ante la situación de crisis que tenían que enfrentar. No tenemos que responder a su majestad acerca de esto. No tenemos que responder a su majestad acerca de esto. A mí me llama la atención lo rápido de la respuesta de los jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego eran sus nombres hebreos. Es una respuesta casi automática, la tenían internalizada. No tuvieron que discutirla, meditarla, analizarla. Fue una respuesta contundente. ¿A qué pregunta? La pregunta que les había hecho nada menos que el gran rey de Babilonia era: ¿qué Dios podrá salvarlos de mi mano, de mi poder? ¿Qué Dios existe que pueda salvarlos de mi poder? Y su respuesta fue: no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Es decir, hermanos, la fe, la confianza de estos hijos de Dios, de estos 3 hombres jóvenes, no admitía contemplar alternativas de adoración. Aquí no había dudas, aquí no había lugar a discusión de ningún orden, aquí no había posibilidad de acuerdo, aquí no había ecumenismos, sincretismos, aquí no había posibilidad de cesiones, concesiones, plazos, negociaciones.
una mesa de diálogo, ambigüedades. Hermanos, aquí no había ni siquiera el recurso de actualizar la fe, de hacerle algún agregado cultural, sugerencias que se nos hacen hoy. Porque el Señor de ellos no admitía socios en la adoración. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, único y excluyente. Es el mismo Dios nuestro al que adoramos hoy. Así que la respuesta fue pronta. No tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Llegamos así y arribamos, por lo tanto, a nuestra primera conclusión, y es que nuestra confianza en Dios no es negociable. Nuestra confianza en Dios no es negociable. Avanzamos en el texto y agregan los judíos: Su Majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Hermanos, vivimos tiempos de incredulidad colectiva y es una incredulidad en realidad selectiva la que vemos a nuestro alrededor, porque lo que hay es una reedición de aquellas viejas idolatrías humanistas que antes se verbalizaban. Ahora recorren el mundo, le dan la vuelta, pero son unas idolatrías con nuevas fachadas, con nuevos matices. No lo vamos a tocar, pero vivimos tiempos de incredulidad y nos toca a nosotros afirmar lo que sabemos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos a pie firme, de pie, a voz y frente alta. En nuestro credo, que tiene siglos de siglos, comenzamos afirmando, confesando que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros creemos, sabemos, esto ha sido la historia del pueblo de Dios. Esto ha sido la historia de la Iglesia de Jesucristo en el siglo I y en los siglos posteriores y hasta nuestro tiempo. Nuestro Dios tiene poder. Si algo de que se jactaba el gran magnate babilónico era de su poder. Pues bien, nosotros sabemos que nuestro Dios tiene poder. Ellos lo afirman, tiene poder. Nuestro Dios puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Poder, hermanos, poder protector, porque también estos hombres sabían cómo Dios, el Yahvé de Israel, había protegido a su pueblo desde los tiempos del anciano Abraham, cómo los había llevado por las tierras, cómo les había hecho pasar por el ardiente desierto, cómo les había hecho atravesar aguas profundas, cómo les había hecho pasar el río, conquistar la tierra prometida, cómo cumplía, cómo cuidaba de su pueblo. Hermanos, en Jesucristo nosotros hemos conocido que ese Dios todopoderoso nos ama, nos cuida. Y cuando veo aquí en la congregación a los veteranos de años y años transitados, sé que les estoy lloviendo en terreno mojado. Lo hemos experimentado, hermanos. Nuestro Dios tiene poder y nuestro Dios nos protege, nos ha cuidado, nos ha guardado. Él no es el Dios relojero, aquel que le dio cuerda al mundo y lo dejó. No es el Dios idea, no es un Dios distante, no es un Dios impersonal, no es el Dios de incienso de los oscuros templos. No, hermanos, esto nos lleva a nuestra segunda conclusión, y es que nuestra confianza en Dios es consciente
de su soberana omnipotencia y de su cuidado a nuestro favor. Lo repito, nuestra confianza en Dios es consciente de su soberana omnipotencia, su gran poder y de su cuidado amoroso a nuestro favor. Ellos eran conscientes de esto y nosotros también lo sabemos. Sin embargo, el pasaje avanza y me llama la atención en una pequeña frase. Reina Valera contemporánea dice, pero aun si no lo hiciera. Y este es el centro del sermón. Reina Valera 60 lo pone más breve, pero igual de contundente. Y si no, 3 palabras cortitas, 5 letras, que marcan una posibilidad diametralmente opuesta. Y si no nos librare, y si no nos librare del horno de fuego y del poder de su majestad, y si no, aun si no lo hiciera. Fíjense que viene precedido de un pero. Ahí el pasaje se quiebra y Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros hoy en día decimos, pero aun si no lo hiciera, aunque el Señor no nos libre, posibilidad, hermanos, a contemplar, posibilidad real, posibilidad histórica, posibilidad vivencial, posibilidad que nosotros mismos tenemos en nuestro acervo, en nuestro camino recorrido. Tenemos que reconocer, hermanos, la soberanía de nuestro Señor. Reconocemos su todo poder, reconocemos su todo amor, cuidado y protector, pues reconozcamos también su soberanía. Hermanos, nosotros le servimos y adoramos sin garantías. Lo repito, le servimos y adoramos sin garantías de satisfacción de resultados inmediatos. Le servimos y le adoramos. Hermanos, Dios dispone, eso es evidente, de los acontecimientos decisivos en nuestras vidas para cumplir su propósito en nosotros y para nosotros. Pero eso es un proyecto a largo plazo y no podemos trabajar con miopía. Encontré leyendo a don Miguel de Unamuno, y leo para ustedes, presten atención a la pluma de Unamuno. El hombre flota en Dios sin necesidad de tabla alguna. Y lo único que yo deseo es quitarle la tabla, dejarle solo, infundirle aliento y que sienta que flota. Hay que echar a los hombres en medio del océano y quitarles toda tabla y que aprendan a ser hombres, a flotar. ¿Tienes tan poca confianza en Dios que estando en Él, en quien vivimos, necesitas una tabla a que agarrarte? Él te sostendrá sin tabla. Y si te hundes en Él, ¿qué importa? Flotando en Dios sin tabla. Hermanos, no es que Dios nos abandone en algunos momentos, no es indiferencia, mucho menos castigo. La Escritura nos dice, el apóstol Pablo describió a los que a Dios aman, todas las cosas son para su bien. Esto es, aquellos
a quienes según su propósito Él llama. Miren, en la Escritura yo encuentro que los hombres de Dios no sabían cómo terminaría de manera inmediata su vida, ni los profetas. Isaías fue capaz de profetizar por el Espíritu Santo de Dios la invasión que habría de venir del imperio del norte de Mesopotamia, de Asiria, y luego la que habría de venir después, cuando se levantara este imperio, el imperio babilónico, el imperio de los caldeos. No fue capaz de conocer cuál sería su propio destino. Habría de ser aserrado por la mitad, pero flotaba en Dios sin tabla. Hermanos, la Escritura nos dice, y lo citamos a veces, sé que al mencionarlo ustedes lo van a repetir en sus mentes, Abraham salió de aquel lugar bueno que tenía, dejando tierra, parentela, y se fue sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba, porque estamos hablando, hermanos, de lo que no sabemos. No sabemos qué será de nosotros esta tarde, el día de mañana. Nos toca hacer planes, por supuesto, nos toca tomar provisión, por supuesto, ser precavidos, por supuesto, pero no sabemos. El dicho popular en realidad es una paráfrasis tomada de la Escritura: el hombre propone y Dios dispone. Eso está en la Escritura. Es cuestión de leerse Eclesiastés u otro libro sapiencial y lo que ahí encontramos. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que está hundido en el dolor mismo. Un mundo que está sujeto a la entropía, para hablar en términos físicos. ¿Qué es la entropía? Es la pérdida de energía continua que afecta a todos los seres vivientes. Nosotros estamos metidos en ello y nos llevará inclusive a la muerte, a la muerte física. Hermanos, nuestra historia aquí, como hijos de Dios, es solo el prefacio de toda nuestra historia. Nuestra historia va a más. En el libro a los Hebreos, nosotros leemos cómo se nos llama a vivir cual peregrinos en esta tierra, no echando demasiado profundas raíces, porque habremos de vivir buscando la ciudad de Dios, aquella ciudad que tiene bases firmes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así vivió Abraham, nos dice Hebreos. Y debemos de tenerlo presente, porque estamos también sujetos a una entropía personal. El salmista, que tanto alaba al Señor, en uno de sus salmos, el 116, dice: mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman, porque los que lo amamos también morimos. Y para morir ya antes sufrimos, enfermamos, nos tenemos que despedir, y hay lágrimas, y hay dolor, hay sufrimiento. Y la Escritura dice en este salmo que a Dios mismo le duele ver morir a sus hijos, a los que le aman. No sé de dónde puede tomar base la tan popular hoy en día teología de la prosperidad, tratando a Dios con un carácter mercantil. Siembra uno que cosechas 10. Es un utilitarismo evangélico que maneja a Dios como si fuera un amuleto de bolsillo. Hermanos, eso no puede ser nuestra concepción de Dios, el soberano todopoderoso que nos cuida, nos protege y tiene su plan, su propósito que nosotros a corto plazo desconocemos.
Dios no es un negociante con el que tengamos que hacer promesas para obtener resultados satisfactorios inmediatos. No es el Dios milagrero, hermanos, y nuestra oración, lo decíamos esta semana en el grupo que nos reunimos acá los jueves, nuestra oración no es un abracadabra que mueve una piedra, no estamos frotando la lámpara para que salga de ella el que nos va a complacer los caprichos del día de hoy o de mañana, o aún las necesidades sentidas y reales de hoy y de mañana. Aquí no hay lugar, hermanos, para lo que yo declaro, eso se va a cumplir. Es lo que Dios quiere, lo que se va a cumplir. Aquí no hay lugar para el yo decreto evangélico. Lo que se decreta y se declara es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que para nosotros es lo que Él ha designado, lo mejor para nosotros. En Hebreos capítulo 11 leemos esa galería de hombres de fe, hombres que confiaron en Dios, hombres que, como les digo, están en el salón de la fama, que se ven gigantes cuando lo leemos en el relato bíblico. Pero hay un momento en ese capítulo 11 donde cambia el relato y aparece un pero. Después de nombrar a grandes hombres de Dios, aparece un pero en el versículo 35. Y miren lo que continúa escribiendo el autor de Hebreos. Dice, pero otros hombres de Dios fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Otros pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, hijos de Dios. Todos ellos, hombres de fe, como nosotros, forma parte del plan de Dios. Nosotros descansamos sabiendo que el que comenzó la obra en nosotros es fiel. Y es fiel, escribe el apóstol, para llevarla hasta su final, cuando seremos glorificados y viviremos con Él en gloria, por siempre, por la eternidad. Esto nos lleva, por lo tanto, a nuestra tercera conclusión sobre lo que no sabemos. Nuestra confianza en Dios, hermanos, no garantiza la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas. Nuestra fe en Dios no garantiza la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas. ¿Cómo termina el pasaje? Ellos han dicho, pero aún si no lo hiciera, aunque nuestro Señor no nos librare, aunque Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no nos librare de este horno ardiente y del poder de su majestad, aún si no lo hiciera, aunque Él no nos libre, y si no, como dice Reina Valera 60 en su breve expresión, dice nuestro cuarto y último punto, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Aunque el Señor no nos libre, aunque de manera inmediata, terrenal, cercana, concreta, dolorosa, no nos vaya bien, nosotros no nos inclinaremos ante alternativas idolátricas. Porque, hermanos, hay ídolos modernos, hay estatuas modernas. No estamos tentados a inclinarnos frente a una estatua de un santo, de una santa, de una virgen,
de un Dios o de un Buda o de un... No, ustedes bien saben, y yo también, que esa no es nuestro riesgo, pero es que hay ídolos modernos. Bien decía Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos y debemos de identificar esas alternativas idolátricas que en tiempos de adversidad se nos ofrecen para ir a buscar refugio en la despensa de Egipto y abandonar la dependencia total de ese Dios protector que tiene poder, que tiene amor y que ha planificado toda mi vida, como bien decía la hermana hace unos minutos, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, tendremos días tenebrosos, los hemos tenido, pero tendremos días muy oscuros, donde pareciera que el sol no se levanta, donde pareciera que la desgracia se une a otra y el dolor a otro y nada que termina. Sí, esos vendrán, aflicciones. El Señor Jesús lo dijo a su grupo, nos lo dijo a nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Sí, tendremos incertidumbres, hermanos, pero esto nos lleva a nuestra última, cuarta conclusión. Lo que no haremos, nuestra confianza en Dios no incurrirá en idolatrías. Hermanos, nosotros adoramos en domingo, porque nosotros adoramos al Dios de la vida. En domingo celebramos resurrección y vida eterna, y por eso celebramos el domingo como día del Señor. Dios ha dispuesto un plan para cada uno de nosotros, como un largo viaje. Nosotros celebramos la trascendencia sobre la inmediatez, teniendo hoy o ayer y tal vez mañana sufrimiento en la agenda que nos toque. Nosotros celebraremos que pasaremos ese sufrimiento, que nos espera el Señor de la vida en la casa del Padre. Eso es lo que nosotros celebramos en domingo. Y por eso, como los reformadores decían, soli Deo gloria, la gloria solo sea a Dios, aunque el Señor no nos libre. Démosle la gloria a Él.